Muy buena gente, bienvenidos a Emprendiendo el Éxito. El día de hoy vamos a hablar acerca de la frontera de posibilidades de producción. Este es el segundo video de una serie de videos en los que hablaré sobre temas introductorios a la economía. Estos videos estarán en la lista de reproducción que es la economía. Así que si quieres aprender sobre la economía, te recomiendo que te suscribas. Ahora sí, empecemos. El segundo modelo en el estudio de la economía es la frontera de posibilidades de producción. A diferencia del tema del video anterior, el diagrama de flujo circular, la mayoría de los modelos usados en la economía se construyen utilizando herramientas matemáticas. Empezaremos estudiando el más sencillo, el modelo de frontera de posibilidades de producción, que ilustra algunas ideas económicas básicas. Las economías reales producen una enorme variedad de bienes y servicios, pero supongamos que una economía produce solo dos bienes, autos y computadoras. Estas dos industrias, la automotriz y la de computación, utilizan todos los factores de producción que tiene la economía. La frontera de posibilidades de producción es la gráfica que muestra las diferentes combinaciones de producción, que en este caso son computadoras y autos, que la economía tiene la capacidad o posibilidad de producir, dados los factores de producción disponibles y utilizando la tecnología existente para que las empresas los conviertan en productos. La gráfica que están viendo en pantalla representa la frontera de posibilidades de producción de esta economía. Si la economía destinara todos sus recursos a producir autos y produce 1000 unidades, producirá 0 computadoras. En el caso contrario, si se usan todos los recursos de la economía para producir 3000 computadoras, se producirán 0 autos. Estos puntos de la frontera de posibilidades de producción representan las posibilidades extremas. Que una economía produzca en alguna de sus posibilidades extremas es muy poco probable. Es mucho más probable que la economía divida sus recursos entre las dos industrias y produzca algunas computadoras y algunos autos. Por ejemplo, si se producen 600 autos y 2200 computadoras, estaremos en el punto A. Ahora supongamos que se quitan algunos factores de producción de la industria de la computación y se le asignan a la industria automotriz, con lo que ahora se producirán 700 autos y 2000 computadoras, lo que representa el punto B. Debido a que los recursos son escasos, no todas las combinaciones son posibles. Por ejemplo, sin importar la forma en que se distribuyen los recursos entre las dos industrias, la economía no puede producir la cantidad de autos y computadoras que representa el punto C. Teniendo en cuenta la tecnología disponible para la fabricación de estos dos bienes, la economía no tiene los factores de producción suficientes para alcanzar ese nivel de producción. Con los recursos que cuenta la economía, solo puede producirse cualquier punto que esté dentro o sobre la línea de la frontera de posibilidades de producción, pero ninguno que esté fuera de esta. Se dice que un resultado es eficiente cuando la economía obtiene el mayor provecho posible de los recursos que dispone. Los puntos que están sobre la frontera de posibilidades son los que representan niveles eficientes de producción, y aquellos que se encuentran dentro de esta no son eficientes. Si la economía produjera lo correspondiente al punto A, no hay posibilidades de producir más de un bien sin que se reduzca la producción del otro. Por ejemplo, en el punto D representa un nivel de producción ineficiente, ya que por alguna razón, puede ser por el desempleo generalizado, la economía produce menos de lo que podría producir con todos los recursos de que dispone. En este caso, se produce solo 300 autos y 1000 computadoras, pero si la economía elimina la causa de la ineficiencia, se puede incrementar la producción de ambos bienes. Supongamos que la economía logra moverse del punto D al A, y que la producción de autos pasa de 300 a 600 y la de computadoras de 1000 a 2200 unidades. Uno de los principios de la economía del que hablé en uno de mis últimos videos es que las personas enfrentan disyuntivas. La frontera de posibilidades de producción muestra una de las disyuntivas que enfrenta la sociedad. Una vez que se hayan alcanzado los puntos de eficiencia, la única manera de incrementar la cantidad de un bien es si se reduce la cantidad del otro bien. Por ejemplo, cuando la economía se mueve del punto A al B, la sociedad produce 100 autos más, pero para hacerlo deja de producir 200 computadoras. Con esto también podemos entender otro de los 10 principios de la economía, el costo de oportunidad. Es decir, el costo de aquello a lo que se renuncia para conseguir algo. Con la frontera de posibilidades de producción podemos darnos cuenta cuál es el costo de oportunidad de un producto medido en términos de otro producto.
Cuando la economía se desplaza del punto A al B, se sacrifican 200 computadoras con el objetivo de producir 100 autos más. Esto es, el punto A nos indica que el costo de oportunidad de 100 autos es de 200 computadoras. Dicho de forma sencilla, el costo de oportunidad de cada auto es de 2 computadoras. Podemos observar que el costo de oportunidad de un auto corresponde a la pendiente de la curva de la frontera de posibilidades de producción. En la economía que estamos usando de ejemplo, el costo de oportunidad de los autos, en términos de computadoras, no es constante y depende de cuántos autos y computadoras se estén produciendo. Esto está reflejado en la forma de la frontera de posibilidades de producción. Debido a que la curva de la gráfica es cóncava, el costo de oportunidad de un auto llega a su nivel máximo cuando la economía produce muchos autos y pocas computadoras. Esta situación se presenta en el punto E, en donde la curva es más pronunciada. Por otro lado, cuando la economía produce pocos autos y muchas computadoras, como sucede en el punto F, la curva se vuelve más plana y el costo de oportunidad de producir un auto es menor. Los economistas consideran que la frontera de posibilidades de producción siempre tiene forma cóncava. Cuando la economía utiliza la mayoría de sus recursos para producir computadoras, los recursos que por sus capacidades y características deberían destinarse a producir autos, como los trabajadores capacitados de la industria automotriz, se destinan a la producción de computadoras. Debido al hecho de que por lo general estos trabajadores no son muy eficientes para fabricar computadoras, incrementar una unidad la producción de autos solo provoca una ligera reducción de la cantidad producida de computadoras. En el punto F, el costo de oportunidad de un auto en términos de computadoras es pequeño, y la curva de frontera de posibilidades de producción es casi plana. En el caso contrario, cuando la economía utiliza la mayor parte de sus recursos para fabricar autos, como sucede en el punto E, los recursos que son mejores para fabricar autos se destinan a esa tarea. En este punto, producir un auto más significa asignar algunos de los mejores técnicos en computación a fabricar autos. El resultado de esto es que producir un auto más implica una pérdida considerable en la producción de computadoras. El costo de oportunidad de producir un auto es alto y por lo tanto la curva de la frontera de posibilidades de producción es muy pronunciada. La frontera de posibilidades de producción o FPP de forma abreviada muestra la disyuntiva que existe entre la producción de diferentes bienes en un momento determinado. Sin embargo, esta disyuntiva puede variar con el tiempo. Por ejemplo, supongamos que un avance tecnológico en la industria de computación incrementa el número de computadoras que un trabajador puede producir en determinado periodo de tiempo. Este avance amplía el conjunto de oportunidades de la sociedad. Por cada cantidad de autos, la economía puede producir más computadoras. De este modo, si la economía no produce ninguna computadora, puede seguir produciendo 1000 autos, lo que significa que uno de los extremos de la frontera seguirá igual. Pero si la economía dedica algunos de sus recursos a la industria de la computación, producirá más computadoras con dichos recursos. Como resultado, la curva de frontera de posibilidades de producción se desplaza hacia arriba, como se muestra en esta gráfica. La gráfica que están viendo ilustra lo que ocurre cuando crece la economía. La sociedad desplaza la producción de un punto de la frontera anterior a un punto en la nueva frontera, y el punto al que se desplaza depende de las preferencias que se tengan. Por ejemplo, si la sociedad se desplaza del punto A al G, disfrutará de más computadoras, pues pasará a producir 2200 a 2300, y de más autos, pasando de producir 600 a 650. La frontera de posibilidades de producción simplifica la economía y destaca algunas ideas básicas pero importantes, tales como la escasez, eficiencia, disyuntivas, costo de oportunidad y crecimiento económico. La frontera de posibilidades de producción nos brinda una manera sencilla de pensar en estos conceptos. Y bueno gente, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Si tienen cualquier duda o pregunta, déjenla abajo en los comentarios, den like, suscríbanse y nos vemos en la próxima.